En el amor y en la guerra, Ildefonso Falcones. Cuarta parte, Guerra y soledad. Capítulo 20. Nápoles, septiembre de 1476. La niña se asustó. Corrió a esconderse detrás del pedestal que iniciaba la balaustrada de la escalera que accedía a la planta noble y asomó la cabeza entre las piernas de mármol de la antigua diosa romana erigida sobre la columna, desde donde continuó observando la airada discusión. Septiembre pugnaba por extender el verano y Nápoles brillaba a la luz del sol. A diferencia de lo que sucedía con los demás, con los muchos que peregrinaban en busca de limosna o comida, aquel viejo pordiosero no se resignó a las instrucciones que recibió del portero, que los despedía de malos modos y los encaminaba hacia un postigo trasero, donde algún criado les entregaría las sobras que, como buenos cristianos, los señores siempre prevenían. Este, por el contrario, exigía acceder al patio del palacio cada vez con menor ímpetu. Sus palabras ininteligibles por los accesos de tos y la respiración entrecortada, como si se apagase, tal era su deterioro físico. Aurelia, esa niña rubia como el oro, de largos cabellos en tirabuzón y de solo 11 años, tembló al ver cómo el mendigo hacía un último esfuerzo y empujaba, aunque sin excesiva fuerza, a su querido Pietro, el amable portero que la cuidaba y vigilaba, y hasta jugaba con ella en cuantas ocasiones le permitían corretear libre por el patio. ¡Detente!, resonó en el momento en el que Pietro se disponía a golpear al intruso. Aurelia volvió la cabeza hacia una de las ventanas. Roberta gesticulaba excitada desde allí, asomándose peligrosamente como si se dispusiera a saltar al vacío. No le gustaba aquella mujer antipática y sombría. La niña iba a interesarse por la reacción de Pietro, pero la aparición de una nueva figura en otra ventana, esta más grande, señorial, con preciosos arcos, se lo impidió. Aún desde la distancia a la que se encontraba, Aurelia fue capaz de reconocer la lividez que repentinamente asaltó el rostro de su madre. «¡Gaspar! ¿Eres tú?», gritó Roberta. «Sí, es Gaspar, esposo, Gaspar, Dios sea loado». Los alaridos de la mujer fueron disminuyendo a medida que descendía al patio, desde donde renacieron y resonaron de nuevo una vez que hubo accedido. Roberta estaba desaforada. Aquella mujer fúnebre corría y gritaba. «¿Qué sucede?», quiso preguntar Aurelia a su madre como si ésta pudiera responderle desde la distancia. Pero la descubrió temblando. Marina creía haber hallado la felicidad en una existencia que llegó a considerar fracasada. Se esforzó por respetar las tendencias sexuales de Paolo hasta asumirlas como naturales, un verdadero punto de inflexión en la forma de mirar y entender a su esposo, que por su parte se vació de culpas y pecados, y agradeció su comprensión. Hacía años ya que su socio, amigo y amante Michele Giocchi, había contraído matrimonio con una joven noble. El florentino dejó a los hombres y se distanció de Paolo, aunque solo en sus relaciones físicas, no en la amistad ni en los negocios, en los que progresaron. Era así. El placer no distinguía entre sexos. Hombres y mujeres no eran excluyentes. Esas actitudes y concepciones limaron asperezas, dudas y recelos entre Marina y Paolo, y la convivencia se meció en la educación y la cortesía. ¿Amor? Quizá, aunque ninguno se atrevía a indagar en esa cima misteriosa. Ternura y cariño, sin duda, consolidados con el nacimiento de Aurelia, un embarazo que Marina alcanzó insistiendo en intimar con su esposo. Ahora era extraordinario que volviera a estallar la pasión entre ambos, pero no era inusual que él la buscase, se acostase a su lado y se arrimase para absorber su calor y recrearse en su compañía. Y hablaban, y se acariciaban, y se besaban con ternura, y se quedaban dormidos. Marina y Aurelia vivían en la riqueza, cuidadas, obsequiadas y regaladas sin límite por un Paolo que día a día incrementaba su cuantiosa fortuna y que gustaba de presumir de la belleza de sus dos mujeres. Nápoles entera volvía la cabeza para envidiar las sedas y las joyas al paso de madre e hija, mientras Paolo, prohombre de la ciudad, mercader respetado, se movía con discreción cuando de satisfacer sus deseos se trataba. Marina mantenía buena relación con sus hermanos. Con el mayor, Filippo, se veía cuando éste recalaba en la ciudad entre sus muchos viajes como embajador de Ferrante. Con el pequeño, Lorenzo, la relación era más fluida,
Aunque el matrimonio de él con la hija bastarda de un príncipe napolitano, que le procuró dinero y nobleza, separara los ámbitos en los que se movían. Con Arnau, en cambio, no mantenía relación alguna, y le dolía, porque sentía que podía recuperar a quien había sido su padre. Pero el rencor de Paolo hacia este no había mermado ni con la llegada de Aurelia. Marina sabía de Arnau por Lorenzo, que le contaba de él, de su empeño en las nuevas técnicas y los nuevos armamentos en los que ya era reconocido como experto, y esas referencias la acercaban a él, por lo que no renunciaba a poder abrazarlo de nuevo algún día. Sin embargo, la llama de la esperanza que todavía ardía con relación a su padre se había apagado con respecto a Rocco. Para el año de 1476, el barón de Castelpetroso, joven engreído y soberbio donde los hubiera, había repudiado pública y repetidamente a sus progenitores, el uno panadero, la otra sodomita, tal como predijera Arnau. Lo hizo ya de niño, cuando sus compañeros intentaron humillarlo con esas insidias, y lo repitió a lo largo de su juventud, llegando a retar a muerte a quien osase recordárselo. Rocco di Forti, como se llamaba, no admitía la menor mirada aviesa a su paso. Paolo, por su parte, había dejado de hablar de su hijo y se retiraba cuando Lorenzo, invitado a su mesa, lo hacía incluso contra la voluntad de su anfitrión y contaba de sus vivencias en el ejército real, donde coincidían. «Es mi sobrino, y su madre tiene derecho a saber de él». Llegó a recriminar a su cuñado cuando éste le pidió que callase. «Una madre, unos padres a los que desprecia», lamentó Paolo. «Unos padres que lo llevaron a ser como es», replicó su cuñado con crudeza. «Lorenzo», quiso intervenir Marina, pero se vio agresivamente interrumpida por su esposo. «Fue tu padre quien nos lo robó. Fue mi padre quien le devolvió el honor y sus títulos». «¿Honor? ¿Títulos?». Paolo soltó una risa sardónica. ¿Acaso eso es más importante que el amor paternal? «Nápoles», contestó con firmeza Lorenzo. «Nápoles y sus varones, Nápoles y su ejército, el servicio de armas al rey, la gloria, la supremacía, la victoria sobre los enemigos, la grandeza del reino. ¿Qué importancia puede tener el amor ante ello?». Tanto Marina como Paolo hicieron amago de intervenir, pero el militar los detuvo con el manotazo al aire típico de su padre. Y cuando todo eso sucede, cuando los soldados vencen y sustentan y afianzan la prosperidad, continuó al tiempo que señalaba con el dedo directamente a Paolo, los mercaderes como tú se enriquecen. «Nosotros pagamos las guerras», reclamó este. «No te equivoques, cuñado. El rey permite que las pagues. Nadie es nada sin su favor. Y en última instancia, ganas mucho dinero financiándolas. Hasta que lo derroten. Reza para que eso no suceda. Pero piensa que mientras tú estés arrodillado suplicando a Dios en uno de los fastuosos templos de esta ciudad, tu hijo Rocco, entre otros muchos, estará arriesgando su vida en el campo de batalla con ese mismo objetivo. Y si Ferrante fuera vencido, probablemente lo sería a costa de la muerte de tu hijo y de muchos más como él. Mientras tú y los tuyos os arrastraréis, os arrodillaréis y os humillaréis ante el nuevo príncipe hasta conseguir las mismas mercedes y prebendas de las que disfrutabais». Pese a tales defensas, Rocco era un tema prohibido en el matrimonio de Marina, que sentía que su hijo pertenecía a una vida anterior, aquella en la que la inculparon, la persiguieron y la humillaron hasta que huyó con el apoyo de un Paolo entregado a ella. Fue una vida marcada por la violación a manos de Gaspar. Creía haberla superado, luchaba por olvidarla, y en ese empeño por dejar atrás años de dolor se incluía ese hijo que nunca la había amado como madre. Y ahora todo parecía derrumbarse ante la aparición de aquel espantajo cadavérico y mugriento en las entrañas de su hogar. Porque Gaspar no se iba del palacio. «Échalo», llegó a exigir Marina a su esposo. «Ha transcurrido tiempo más que suficiente».
Roberta se lo suplicó el mismo día en que Gaspar apareció, que permitieran que se recuperase allí, que comiese y lo atendiese un médico. Lloró, rogó, recordó una vez más los muchos favores que los de Storrent les habían hecho. Accumoli, el contrabando, los negocios, la dote cuando se casaron. Y hasta llegó a hacer amago de arrodillarse ante Paolo y besar sus zapatos. Aquella mujer triste a la que Paolo llevaba cerca de 15 años alimentando, vistiendo y cobijando precisamente como compensación por todos esos favores que ahora pretendían cobrarle otra vez, conmovió al mercader, que terminó concediéndoles 2 semanas que luego prolongó por otras tantas ante nuevos ruegos y súplicas. Marina, pese a todo, asumió esos plazos con cierta tranquilidad. «De momento no me molesta porque no sale de su habitación», explicó a Liboria ante la inquietud que ésta mostró. La que ya era verdadera amiga de Marina había acudido rauda tan pronto como tuvo noticia de la libertad de Gaspar. No eran usuales esos encuentros. Liboria había contraído matrimonio con un pipernieri de Socavo, que aprovechó la gratitud y ayuda de Paolo hacia la mujer que tanto y tan bien le había servido. Aquel tallador de Piperno, la roca volcánica oscura napolitana, hizo feliz y llenó de hijos a su esposa. Se lo merece, se alegraba Marina cada vez que pensaba en ella y rememoraba esa misteriosa y perenne sonrisa a la que ahora encontraba sentido. Aún así, la familia, el cuidado de todos aquellos niños, la lejanía, la colaboración con su esposo y las 1000 obligaciones que pesaban sobre Liboria la habían alejado de su amiga. Incluso parece que ha perdido el juicio, continuó relatando Marina. Paolo ha intentado hablar con él en un par de ocasiones y no ha conseguido arrancarle nada que tenga sentido. Sin embargo, Gaspar salió de su habitación vestido con una simple túnica negra a modo de un fraile, igual que la que vestía en Accumoli, la noche en que Marina oyó los repugnantes gritos de rata que la trasladaron en el tiempo y la confundieron con la niña que entonces estaba siendo forzada. De tal guisa, de la mano de su esposa, Gaspar renqueó por los jardines y se desplazó por el palacio obligando a Marina a ser ella quien se recluyera en su alcoba, acompañada de Aurelia. Incapaz la pequeña de entender el trastorno y la agitación originados en su madre por la llegada de ese hombre. Con todo, Marina no atendió a razones y la mantuvo junto a sí para que ni siquiera se cruzara con aquel depravado. Salían cuando les aseguraban que Gaspar y Roberta se habían retirado y vivían siempre pendientes, tanto ellas como los criados, de si alguno de los dos volvía a aparecer. «Échalo», exigió a Paolo una vez más, una tarde tras el transcurso de otro mes. «Ya he vuelto a pedirles que se vayan», se quejó su esposo. A él y a ella. ¿Y qué han dicho? No contestan. ¿No? ¿Y ahora qué piensas hacer? Insistir. El rey le habrá concedido el perdón, pero, pese a ello, no es conveniente tenerlo en esta casa. Es un gasto, y mancilla mi prestigio comercial. Gaspar nunca dejará de ser un traidor a Nápoles. Físicamente parece que ya está recuperado, cuando menos todo lo que pueda mejorar un hombre en sus condiciones. Eso sostiene el médico. Pero en cuanto a la cabeza, la verdad es que no rige. Me mira sin decir nada. Solo me traspasa con esos ojos acuosos y demoníacos que se le han quedado. Paolo se estremeció y agitó cabeza y hombros ante la gélida sensación que le provocaba la presencia de aquel monstruo. 15 años en las mazmorras de Castelnuovo destrozan la naturaleza más fuerte. Pues que se vaya al infierno con su diablo, que se marche. Si está loco, poco le importará estar en un palacio o en una pocilga. No te fíes de ese canalla, nos hará daño. No puede acercarse a nuestra hija. Llegó a chillar. «Échalo ya», le exigió. Paolo pensó, vaciló y tartamudeó su respuesta. «Sí, lo haré, quizá con algo más de tiempo». «Ahora, si no lo haces tú, me ocuparé yo». Marina se dirigió airada hacia la puerta del escritorio.
«Voy a echarlos de esta casa», anunció encolerizada, agitando ambos brazos como si no pudiera controlarlos. Tras unos instantes de duda, Paolo se apresuró a ir detrás de su esposa, que recorría el palacio con determinación, lanzando amenazas paso sí, paso no. ¿Qué se habrán creído esos malnacidos? Ahora mismo se irán como que me llamo Marina. ¡Canalla! Paolo llegó a tiempo de impedir que su mujer abriera la puerta de la estancia de los Destorrent. «Hay que darles una salida», le susurró con la mano sobre la puerta. «¿Qué dices? No tienen dinero, no tienen recursos. Hay que ofrecerles una salida digna, en caso contrario se negarán a irse. Tú eres el comerciante», cedió Marina tras pensarlo con rapidez. Entraron los dos después de llamar a la puerta. Primero lo hizo Paolo, que ya conocía la estancia, luego Marina, que se detuvo al golpe del olor rancio y asfixiante que imperaba en el interior. Encontraron a Roberta sentada con un libro en las manos y a Gaspar mirando por la ventana. La mujer levantó la vista, su esposo continuó dándoles la espalda. Paolo ignoró al hombre. La mirada de Marina, sin embargo, quedó paralizada en la serpiente mortífera que se adivinaba bajo la túnica negra que había adoptado por atavío. «Os costearé algún lugar en el que podáis vivir», ofreció Paolo a Roberta. «No tienes dinero suficiente». Paolo respingó ante la inesperada intervención de Gaspar. Marina no se sorprendió, como si siempre lo hubiera esperado. Paolo creyó ver que Roberta torcía el gesto en lo que para ella era lo más parecido a una sonrisa, y se dio la vuelta al mismo tiempo que la mujer retomaba la lectura sin inmutarse. Los ojos acuosos y nublados de Gaspar lo atravesaban ahora desde la ventana, y la mirada diabólica rasgó su cuerpo atacándolo con escalofríos. «¿Qué pretendéis decir?», acertó, sin embargo, a preguntar. «Seré generoso». Paolo calló al ver que Gaspar dirigía su atención hacia Marina. El inmenso odio con el que ella contestó a su interés pudo palparse en ese ambiente rancio, y hasta logró turbar a un Gaspar que pugnó por recomponerse antes de volver a dirigirse a Paolo. «Que por rico que seas, no tienes recursos para reparar mi ruina y compensar los 15 años de cárcel que he pasado por tu culpa», afirmó. Ninguno de los dos recordaba aquella voz gutural como la propia de Gaspar. «Canalla», replicó Marina, originando una sonrisa de satisfacción tanto en Gaspar como en Roberta. «No tengo nada que compensaros», exclamó Paolo. «Tú me delataste», afirmó Destorrent sin siquiera levantar la voz. «Y eres tan traidor al rey como yo». «No es cierto», se defendió Paolo. Marina sintió que le fallaban las rodillas. ¿Qué sabría aquel miserable? «Fuera de esta casa», gritó. Gaspar, todavía enmarcado por la luz rojiza del atardecer que se colaba por la ventana, ni siquiera reaccionó. «Es ridículo», repuso Paolo insistiendo en mantener una discusión que Marina habría preferido que zanjase. «Si creíais que había sido yo, ¿por qué no me denunciasteis entonces? Necio, hasta las ratas que correteaban a mi alrededor en la celda me decían que fuiste tú quien me traicionó. Pero ¿de qué me habría servido que también entrases en la cárcel y perdieras todo el dinero que hoy voy a necesitar? Me eras útil fuera, para hacerte cargo de mi esposa, para sobornar a los carceleros, para correr con mis gastos. 15 años, exclamó Paolo, realmente desconcertado. Habéis sido capaz de vivir con ese rencor durante 15 años pensando que os había delatado. Ese rencor. Ahora sí que Gaspar alzó la voz y acusó con un dedo retorcido por la artritis a Paolo. Ese rencor es lo que me ha mantenido con vida en el infierno. Ladrón, lo acusó Marina. No veréis un mísero tornese del dinero de mi esposo. Querrás decir de este sodomita, se mofó el otro con afectación. Marina tardó unos instantes en reaccionar. Mi esposo no es ningún sodomita. Cumple con sus obligaciones conyugales. Si no os vais ahora mismo, terció Paolo, acudiré al capitán de la ciudad para que os expulse de mi casa. Yo no lo haría, mister Paolo. La advertencia provino de su espalda.
Pese a los años transcurridos, la voz era reconocible. Bernardo, el lugarteniente de Gaspar, se apoyaba con indolencia contra el marco de la puerta desde donde saludó a Paolo con familiaridad, alzando una mano que agitó burlonamente en el aire. Fueron muchas las ocasiones en las que Paolo se había visto obligado a soportar a aquel bandido en los negocios turbios que le encargaba Gaspar. Luego, tras la detención de este, de la que Bernardo se libró por pura casualidad puesto que a última hora no pudo acudir a la entrega de las armas, prescindió de unos servicios que el otro insistió en ofrecerle hasta que se cansó y lo perdió de vista. Ahora lo tenía ahí, amenazador tras esas primeras burlas, y a su espalda, dos secuaces peor encarados todavía. Paolo, irritado, se volvió hacia Gaspar. «Habéis estado engañándonos desde que llegasteis», lo acusó al comprender que su locura había sido un ardid para ganar tiempo hasta reunir a los forajidos que ahora los coaccionaban desde la puerta. «¿Qué es lo que queréis?». Gaspar no se movió. Roberta hacía rato que había levantado la vista del libro y presenciaba la escena sin esconder su satisfacción. «Ingrata», le recriminó Marina ante esa actitud. «Durante todos estos años, habéis vivido en esta casa tratada como una huésped». «¿Y qué menos?», la interrumpió Gaspar. «Era vuestra obligación». «Y ahora, Paolo, más te vale obedecerme o revelaré al mundo que eras mi socio, y por lo tanto, tan culpable de traición como yo. Me preguntabas qué es lo que quiero», continuó, y abrió las manos como si éste debiera saberlo. «Pues cenar». Bernardo soltó una carcajada. «Vuestra comida ya debe de estar preparada», dijo Marina, y aprovechó el momento para escapar de aquella conspiración. Deseaba irse de allí, bajar al jardín y respirar el aire frío de la noche napolitana, expulsar de su mente la imagen del hombre que la forzó y que ahora los chantajeaba. «Los criados no tardarán en traérosla», añadió, volviéndose con precipitación hacia la puerta. «No», oyó decir a Roberta. «A partir de hoy, utilizaremos el salón principal para todas nuestras comidas, el que por calidad corresponde a Gaspar d'Estorrent». La mujer observó el efecto de sus exigencias en una Marina, que trató de zafarse de su escrutinio para encontrar en el rostro de Bernardo, serio, inquisidor, la certeza de que así sucedería. «Os esperamos a cenar con nosotros», la invitó cuando la otra ya le daba la espalda. Marina no contestó, y trató de sortear a los dos bandoleros que ocupaban el pasillo, uno de los cuales jugueteó con ella interponiéndose repetidamente en su camino. A un lado, al otro... «¡Paolo!», gritó pidiendo su protección, pero en el momento en que buscó a su esposo, presenció cómo Bernardo impedía que la siguiera y cómo lo empujaba de nuevo adentro de la habitación para cerrar la puerta tras de sí. «¿Qué es esto?». Un grito resonó en el interior, pero ella no supo reconocer si procedía o no de su esposo. «¿Os quedáis conmigo?», inquirió sarcástico el hombre que impedía su paso y que llevó una mano sucia y fuerte a su antebrazo, todo él lascivia. Los gritos aumentaron tras la puerta y algún mueble se estrelló con estrépito contra el suelo. «¡Dejadme!», alcanzó a quejarse Marina, pero la presión de la mano en su brazo la llevó a chillar trastornada y a tirar con violencia para zafarse del hombre, que volvió a burlarse de ella y la zarandeó un instante antes de permitirle huir. Marina no pensó en nada y corrió por el pasillo, tropezando, buscando apoyo en las paredes mientras las carcajadas y obscenidades de aquellos dos bellacos acallaban los gritos que surgían de la habitación de Gaspar.